Del- Buenas, nuestro proyecto es el temporizador RC. Vamos a hablar un poco de lo que son sus aplicaciones y cómo se comporta y vamos a tener unas cuantas simulaciones al final. Empezamos con lo que es la introducción. Dice, bueno, los circuitos RC son circuitos compuestos por resistencias y capacitores. Son fundamentales en la electrónica analógica por su capacidad para controlar el tiempo en señales eléctricas y su principal función radica en generar pues retardos, temporizaciones o filtrados de señales, lo que los hace útiles en aplicaciones como temporizadores, osciladores simples y sistemas de acondicionamiento de señal. Este proyecto se enfoca al diseño y el análisis de un temporizador RC, evaluando cómo los valores específicos de R y C determinan directamente el tiempo de retardo producido. Bueno, por la parte de justificación, tenemos de que los circuitos RC son unos elementos fundamentales en la electrónica analógica. Eso se debe a que tienen una capacidad para generar retardos temporales controlados a partir de la carga y descarga del capacitor. Estas características que tienen lo hacen bastante útiles en las aplicaciones como temporizadores, filtros de señal y circuitos de condicionamiento, donde aquí las respuestas en el dominio del tiempo es bastante importante y crítica. El análisis de estos circuitos, tanto el teórico mediante simulación, permite entender los fenómenos transitorios que rigen su comportamiento, y también validar modelos matemáticos y sentar las bases para el diseño de sistemas electrónicos más complejos. El objetivo general de este proyecto es analizar el funcionamiento de un temporizador RC, evaluando el comportamiento del capacitor durante los procesos de carga y descarga de su relación con el tiempo de temporización. Y los objetivos específicos tenemos tres, que dice que es explicar teóricamente el comportamiento eléctrico de un circuito RC durante la carga y descarga del capacitor, determinar la constante de tiempo del circuito y su influencia en el tiempo de retardo del temporizador, y por último realizar simulaciones de circuitos de temporizadores RC. Bueno, su problema sería cómo se aplicaría un circuito tipo RC en los procesos de carga y descarga de un capacitor y cómo esto afectaría en las simulaciones de los temporizadores RC, tomando en cuenta los análisis, además del diseño de este temporizador y entender su comportamiento mediante el estudio teórico que influye en el tiempo de retardo generado. Bueno, en el marco teórico, vamos a explicar lo de las resistencias y capacitores. Para empezar, la resistencia es la propiedad física de un material o dispositivo de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Esta propiedad está relacionada con la resistividad del material, representada por P, la resistencia eléctrica que simboliza la letra R y su unidad de medida que es el ohmio, definido como la relación entre el voltaje aplicado y la corriente que circula según la ley de Ohm. R entre V, entre el voltaje sobre la corriente, donde R es la resistencia en ohmios, V es la tensión eléctrica en voltios y I es la corriente, bueno, como he explicado, en amperios. Los capacitores es un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. La capacidad de un capacitor para almacenar carga se denomina capacitancia y se representa con la letra C, cuya unidad es el faradio. La capacitancia se define matemáticamente como la relación entre la carga almacenada y el voltaje aplicado. En un circuito RC, cuando se conecta a una fuente de voltaje, el capacitor inicia su proceso de carga a través de la resistencia. El voltaje en el capacitor aumenta de manera gradual y no instantánea, siguiendo el comportamiento exponencial. Cuando la fuente de voltaje se desconecta y el capacitor permanece conectado a una resistencia, comienza el proceso de descarga. Durante este proceso, el voltaje del capacitor disminuye de forma exponencial, mientras la energía almacenada se disipa a través de la resistencia. Luego, la constante de tiempo de un circuito RC es un parámetro fundamental, ya que describe la rapidez con la que ocurren procesos de carga y descarga del capacitor. Se define como el producto entre la resistencia y la capacitancia del circuito. La constante de tiempo representa el tiempo necesario para que el voltaje del capacitor alcance aproximadamente el 63% de su valor
final durante la carga o disminuye al 37% durante la descarga. Este valor permite predecir el comportamiento temporal del circuito y es un elemento clave en el diseño de temporizadores CRC. Los circuitos CRC son ampliamente utilizados como temporizadores debido a su capacidad para generar retardos temporales predecibles, ajustando los valores de la resistencia y la capacitancia. Eso hace que sea posible controlar el tiempo durante el cual el capacitor tarda en cargarse o descargarse hasta un nivel de voltaje específico. Esto hace que los temporizadores RC sean empleados en aplicaciones como retardos de encendido, generaciones de pulsos, control de tiempo y sistemas electrónicos básicos que requieren sincronización temporal. Bueno, para este proyecto se implementó un circuito RC con una resistencia de 10 kiloohmios. También se utilizó un capacitor de 100 microfaradios y una fuente de voltaje de 12 volts, bueno, 12 voltios. eh, y esto da una constante de tiempo R por C, que es igual a un segundo. Durante la carga, el capacitor logró alcanzar el 63% del voltaje en tan solo un segundo. En 2 segundos logró alcanzar el 86% y a partir de los 5 segundos logró superar el 99%. Al comparar los valores con la simulación, se pudo observar un error de menor del 2%, lo que ayuda a confirmar una alta coincidencia entre la teoría y la práctica. En la descarga, el voltaje disminuye según la función exponencial de la fórmula que es VC entre tiempo, que es igual a 12 a la menos t, y también validada por la simulación. En conclusión, los resultados lograron demostrar que el circuito RC se puede utilizar como un temporizador básico, cuyo retardo se puede ajustar directamente mediante los valores de R y C. Bueno, y en las conclusiones y recomendaciones, se recomienda seleccionar adecuadamente los valores de resistencia y capacitancia según el tiempo de retardo requerido, considerando que la constante de tiempo del circuito RC determina directamente el comportamiento del temporizador. Es importante utilizar componentes con tolerancias bajas para reducir errores en el tiempo de temporización y mejorar la precisión del circuito. También, mientras se hace la práctica, es recomendable considerar factores externos como la temperatura, qué tan antiguos son los componentes, pérdidas internas del capacitor, ya que estos pueden afectar el valor real constante en el tiempo. Luego, con las conclusiones, el análisis realizado muestra que los circuitos CRC constituyen una solución simple y efectiva para la generación de retardos temporales en aplicaciones eléctricas básicas. También podemos concluir que durante el proceso de carga y descarga del capacitor, el voltaje varía de manera exponencial, lo cual permite predecir matemáticamente el tiempo necesario para alcanzar el determinado nivel de tensión. Esto es fundamental para el diseño de los temporizadores y otras aplicaciones relacionadas con el control del tiempo. Finalmente, el desarrollo teórico y el análisis de circuitos permiten comprender la influencia de los parámetros eléctricos en el desempeño del temporizador, proporcionando una base sólida para futuras aplicaciones prácticas y estudios más avanzados en electrónica analógica. Gracias. Bueno, y por último vamos a hacer lo que es la simulación como tal, que esta la vamos a hacer, bueno, yo la tengo preparada acá, un circuito RC básico donde tenemos una fuente de 12 voltios. Vamos a hacer la simulación que se hizo pues en el análisis de resultados, que la resistencia es de 10K, entonces vamos acá a variar el valor a 10K para ver cómo se comportan las gráficas. Y el capacitor es de 100 microfaradios. Entonces, si le damos simular, acá podemos ver exactamente cómo lo escriben los compañeros. Casi a un 60 casi a un segundo, la gráfica está a un 63% y en 5 segundos se carga el capacitor, como lo escribieron ellos. Entonces, acá podemos ver cómo lo experimental con lo teórico pues se combina. Y bueno, acá lo que